¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestras preguntas del Catecismo Menor de Westminster. Ya estamos en la pregunta 97 y la pregunta de hoy es: ¿qué se requiere para recibir dignamente la cena del Señor? El Catecismo Menor dice: para que los participantes reciban dignamente la cena del Señor, es necesario que se examinen con respecto de su conocimiento, para discernir el cuerpo del Señor, de su fe para alimentarse en él, de su arrepentimiento, amor y nueva obediencia, para no participar indignamente y así comer y beber su propio juicio. En una ocasión me decían, en un lugar que visité, una hermana me decía: hermano, el día de hoy yo no voy a comer la cena del Señor porque he tenido un conflicto con mi esposo y he pecado, hemos peleado. Y por ende yo no voy a comer la cena del Señor el día de hoy, porque dice la palabra que no puedo comerla indignamente. Y esta era la razón por la que ella no quería comer la cena del Señor. Y esta es la interpretación que muchas veces se le da a este texto bíblico. Pero ¿es en verdad esto, o a esto se está refiriendo la Biblia cuando habla de comer la cena indignamente? Si fuere así, y fuere porque hemos pecado el mismo día que vamos a comer la cena, como lo hacemos día con día, nos equivocamos y fallamos delante de Dios, si fuere por esta razón, entonces nadie podría comer la cena del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir entonces comer la cena del Señor indignamente? Vayamos a las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 11, versículo del 27 al 32, yo lo voy a leer en la Reina Valera. Ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Dice: de manera, versículo 27 del capítulo 11 del primer libro a los Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Había un problema con la iglesia de Corintios, y es que prácticamente habían tomado la cena del Señor como una celebración histórica en conmemoración de la obra de Cristo, de la muerte de Cristo. Prácticamente era como la Pascua que comían los israelitas cuando celebraban el haber salido de la esclavitud en Egipto. Pero era para ellos una cena conmemorativa nada más. En esto se había convertido la cena del Señor, pero no entendían lo que verdaderamente implicaba comer la cena del Señor, lo que verdaderamente era ese pan, lo que verdaderamente representaba simbólicamente ese vino, ese cuerpo sacrificado de Jesucristo, maltratado, golpeado por amor a nosotros, y ese vino, representación, simbolismo de la sangre, de su sangre derramada por amor a nosotros para perdón de nuestros pecados. Se habían olvidado de eso. No estaban discerniendo, entendiendo lo que esto significaba. ¿Qué implicaba verdaderamente los elementos de la cena del Señor? Y estaban de esta forma comiéndolo indignamente como si fuera una cena más, recordando simplemente, pero no entendiendo lo trascendental de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de su obra perfecta, el resultado, los beneficios que esto trae. El versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruebe su fe. ¿Estoy comiendo porque mi fe está centrada en lo que Cristo hizo? Pruébate a ti mismo si de verdad estás comiendo con entendimiento. Dentro de la cena del Señor muchas veces he visto en ciertas iglesias que lo comen sin respeto. Mientras está haciendo la ceremonia, la liturgia de la cena del Señor, están haciendo burla, se están riendo. Y esto no es entender lo que yo estoy haciendo en ese momento. Jesús dijo: haced esto y recordarlo hasta el día en que yo vuelva, porque el hombre es muy desmemoriado, necesita recordar el sacrificio de Jesucristo. Es un momento respetuoso. Entonces, evalúate a ti mismo. Si tu fe está depositada en esa obra y si estás entendiendo lo que esta cena implica para ti.
El versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin entender, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este juicio del cual se habla es un juicio de corrección, y lo vamos a ver en los versículos siguientes. Si no es un juicio de condenación, es un juicio de corrección para que el hombre entienda lo que está haciendo, para que el hombre comprenda que la cena no es una comida más del día, para que no entienda que es el momento de hacer bromas, o que es el momento en que recuerdo lo que simplemente hizo Cristo en conmemoración histórica nada más, sino discerniendo la obra perfecta de Jesucristo. ¿Qué implica cada cosa? Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En este versículo puedo entender que la consecuencia de no entender lo que estoy haciendo trae como resultado, dice, el estar débil. Esto es como el que no cree en Jesucristo. Esto es como el mundano que no ha entendido de Cristo, el pagano que no ha entendido de Cristo, de su obra, aquel que no ha depositado su fe en Él, aquel que se burla de repente de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Prácticamente no ha entendido el sacrificio de Él, no ha entendido lo que esta cena implica. Y esto acarrea verdaderamente estar débil, no solo espiritual, sino físicamente también. Y la consecuencia de esto muchas veces es incluso la muerte. Versículo 31. Sí, pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados si entendiéramos. Si nos examinamos a nosotros mismos y comprendiéramos, verdaderamente estoy tomando la Santa Cena con discernimiento, no porque haya pecado, no porque haya fallado, no porque me haya equivocado ese día. Tal vez el día en que me equivoqué debería ser el momento en el que tome la Santa Cena entendiendo lo que Jesucristo hizo por mí. Si ese día fallamos, pecamos, como lo hacemos cada día, ese día tendremos que presentarnos aún con mucho más fe depositada en la obra de Cristo, sabiendo que ese pecado nos es perdonado, con un corazón arrepentido para no volverlo a hacer. Es el entender lo que Jesucristo hizo por nosotros. Versículo 32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Este juicio, como lo decían en los versículos anteriores, este juicio no es para condenación. Este juicio es para que Dios nos corrija, para que entendamos, para que comprendamos qué implica verdaderamente comer su cena. No es un momento cualquiera. Es el momento en el que mi fe se está depositando nuevamente en la obra que Cristo ha hecho. Mi fe en ese momento está recordando netamente la obra de Jesucristo. Por eso lo dijo, háganlo esto siempre, hasta el día en que yo vuelva. Porque Jesús sabe, Dios sabe que el hombre es desmemoriado. Que el hombre se levanta por las mañanas creyendo en Jesucristo, pero no recordando su obra continuamente, lo que Él hizo, el sacrificio, el esfuerzo, la entrega de su cuerpo, el sacrificio interno, la carga de los pecados sobre Él y su sangre derramada hasta la última gota por amor a nosotros. Háganlo. Que su fe en ese momento se haga fuerte por medio de la obra que yo he hecho. Esto es entender la obra de Jesucristo. Entonces, entendamos a partir de ahora que no es porque pequé, porque fallé, sino es comer la Santa Cena discerniendo. Discernir, entender, comprender lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Este ha sido, familia, nuestro mensaje de mediodía. Que Dios los siga bendiciendo.